Buenas tardes, mi nombre es Salvador Arce Palma, soy estudiante de la maestría en educación del Instituto Suizo de Puebla. A continuación comenzaré con lo que es mi tarea integradora, lo cual es un video en el cual yo comente los temas de desafíos y temas críticos de la educación. Uno de ellos es la incursión de las tecnologías de la información y comunicación, las TIC. Las TIC han generado actualmente lo que se llama la sociedad de la información. ¿A qué se refiere esto? Que la sociedad de la información quiere decir que actualmente ya existe una comunicación global, no únicamente más bien una comunicación global, la cual nos permite tener conocimiento de la cultura, de los sistemas educativos de otras naciones, lo que antes no era muy común. Entonces, esto ha cambiado mucho la forma de pensar de las personas, pues al conocer otras cosas, otras culturas, otras formas de pensar, esto ha modificado su comportamiento e incluso su manera de pensar. Entonces, yo considero que es importante el uso de las tecnologías de la información, porque nos ha abierto la puerta a diferentes culturas, a diferentes mundos. Esto lo digo de manera muy personal, pues mi formación inicial es ingeniero en sistemas computacionales. Esto, bueno, yo estoy muy apegado a lo que es el área de la tecnología. Actualmente la aplico en la educación, pues mi labor docente me lo ha solicitado. Yo practico mi labor como docente de informática dentro de la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad 151 que se encuentra en Toluca, en el Estado de México. Otro punto que quisiera abordar es que cambian los modelos educativos al momento de que se incursionan las tecnologías de la información y comunicación. ¿A qué voy con esto? Y estoy muy relacionado con ese tema, pues la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad de Toluca, abrió la posibilidad de que se incursionara la materia de TIC para todos sus estudiantes. ¿Por qué cuestión? Pues los estudiantes al momento de que salían a la práctica docente, se daban cuenta que las TIC eran muy necesarias dentro de su labor y en su formación anteriormente no la llevaban. Entonces, en el Estado de México, específicamente en la UPN, la incursión de las TIC se lleva a cabo a partir del año 2013, en el cual ya es una materia obligatoria dentro del currículum de los licenciados en Pedagogía, Psicología Educativa y licenciados en Educación, que son las tres carreras que se ofertan dentro de la universidad. De igual manera, a los estudiantes de maestría se les está incursionando. En este caso, la modalidad de la maestría ha cambiado a semipresencial, alternando entre sesiones los días sábados, mientras que en la semana llevan sesiones virtuales con todos sus asesores. También otro tema que quise señalar es que influye en la cultura. Como anteriormente lo mencioné, al tener ya contacto con distintas personas de otros países, la cultura de estos ha ido cambiando. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, la cultura mexicana ya no es únicamente conocida dentro de territorio nacional. Si nos percatamos, ya muchos países inclusive llevan a cabo algunas costumbres de las familias mexicanas. Una de ellas es el Día de Muertos, ¿sí? La cual, por lo que pudimos ver en días anteriores, ha tomado un gran auge, inclusive por la película que se transmitió, o más bien la película que está en cines, en la cual se toma este tema. Entonces, esta sociedad globalizada nos ha permitido que distintas culturas lleguen a nosotros y ejerzcan cierta influencia. En el caso de nosotros podemos ejercer influencia con lo que es el Día de Muertos, mientras que otras culturas ejercen sobre nosotros como lo es el Halloween, como lo es la Navidad y cosas de este tipo. Ok, otro tema también que quisiera yo abordar es la educación para la sustentabilidad. Una frase que rescaté es: la educación para la sustentabilidad está en curso. Ok, la sustentabilidad. Esto es propuesto por la UNESCO. De hecho, la UNESCO declara que es la década de la educación para la sustentabilidad. Esto a partir del año 2005 hasta el 2014. Uno de sus objetivos primordiales era generar educación de calidad en los Estados miembros. Ahora, un punto que quisiera yo tomar en cuenta. Dentro de la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad de Toluca, se ha estado llevando esta parte a cabo de la sustentabilidad de la educación ambiental.
Nosotros hemos generado programas con nuestros estudiantes para que ellos vayan tomando en cuenta la importancia de generar recursos sustentables o actividades sustentables. Por ello, hemos hecho que creen, por ejemplo, botes de basura con lo que es la separación de cada uno, como orgánico, inorgánico, papel, cartón, vidrio. Además, ellos con material reciclable han generado distintos mobiliarios en este aspecto para la universidad, por ejemplo, botes de basura, butacas, mesas para las áreas verdes e inclusive han generado hasta bancas. De hecho, les adjuntaré posteriormente dentro del blog algunas fotografías para evidenciar esta educación sustentable que se ha tenido con nuestros estudiantes, principalmente en la UPN de Toluca. También tenemos sedes regionales, pero en esas desconozco hasta el momento qué avances se tienen. No laboro dentro de ellas, yo estoy dentro de la unidad Toluca y es donde yo he vivido esa experiencia. Es por eso que realizamos estas prácticas sustentables dentro de nuestros estudiantes para generar esa conciencia y que ellos a su vez al momento de incursionarse a su labor docente también se lleven esa experiencia y la traten de transmitir hacia sus estudiantes. De hecho, ese es el objetivo por el cual se realizaron estas actividades. Otro tema que quisiera yo abordar es el financiamiento educativo. Otra frase que quiero rescatar de ahí es la distancia entre la conducción educativa y la fiscal. Hay una gran distancia o una gran brecha entre estos dos temas, entre lo fiscal y la educación. Por ejemplo, un punto que quisiera yo tomar en cuenta es en México, más bien, pues en México ha existido un gran incremento en cuanto a la inversión a la educación, o más bien, no inversión, sino un incremento en cuanto al presupuesto que se destina a la Secretaría de Educación Pública. Pero esto no quiere decir que la educación vaya a ser de calidad, o sea, la educación que vayan a recibir los niños, los adolescentes e inclusive los adultos vaya a ser una educación de calidad. Pues no por tener una gran inversión quiere decir que la educación mejorará. De hecho, de igual forma, otro tema que yo quisiera rescatar ahí era que, más bien, ya no se requiere gastar de más, sino invertir mejor. En México se ha cometido ese tipo de errores. Se ha gastado mucho, pero no se ha invertido en las áreas que realmente se requiere. Uno de los programas que desgraciadamente no tuvo una buena respuesta por parte de los docentes fue el uso de la tableta electrónica. Esta tableta electrónica fue una buena idea mal planteada, pues al momento de que los alumnos comenzaban a utilizar la tableta, ellos la utilizaban para cuestiones ajenas a educación. En cuanto a los docentes, ellos también mostraron cierta negatividad de utilizarla. ¿Por qué razón? Pues de manera muy personal también se los comento, yo tuve compañeros docentes los cuales me comentaron que al momento de que ellos recibían la tableta para dar el curso, únicamente se les anexaba un disco. Quiere decir, el disco era el que les iba a dar la capacitación. Un punto que no tomaron en cuenta es que muchos de los docentes no conocen la forma de abrir un disco e explorar la información. Esto generó bastantes conflictos y fue por lo cual el programa no pudo llevarse a cabo de la manera adecuada, pues los alumnos no entendían lo que el docente trataba de explicar y el docente a su vez no se entendía qué era lo que él quería explicar. Entonces, esto fue una problemática. Entonces, fue una buena idea, pero fue mal planteada. Entonces, sí se retuvo la inversión, sí, o más bien sí se tuvo el capital, pero no se invirtió de manera adecuada. Una cosa que hubiera funcionado hubiera sido invertir también en capacitadores para los docentes, para que ellos hubieran podido llevar a cabo este programa de manera adecuada y no hubiera resultado en el fracaso que realmente pasó. Otro punto que quiero tratar es la evaluación, tanto interna como externa. Estas evaluaciones en México, van dirigidas por la Ley del Servicio Profesional Docente. Actualmente las evaluaciones únicamente se están aplicando desde el nivel básico hasta el nivel medio superior. El nivel superior aún no está llevando a cabo esta evaluación. La evaluación externa se realiza a todo el personal, mientras que la evaluación interna
la evaluación interna evalúa la práctica docente de la escuela y la zona escolar. Otro de los puntos que también rescateo, más bien quiero tomar en cuenta, es que hay tres factores los cuales van hacia lo que es la evaluación interna y externa. Uno de los puntos importantes, o más bien de los objetivos que plantea este tema, es conocer las fortalezas y áreas de oportunidad. Al momento de realizar una evaluación, nosotros nos damos cuenta cuáles son las posibles áreas de oportunidad, cuáles son nuestras debilidades y cómo podríamos generar estrategias para poder solventarlas y poder generar soluciones. Otro punto era la pretensión formativa. Al momento igual que se pueden generar algunos resultados, podemos detectar en cuáles de nuestros docentes está existiendo cierto conflicto y podemos generar capacitaciones o inclusive también saber cuál es el nivel académico de los docentes que tenemos frente a grupo para saber la calidad de educación que están recibiendo los niños. El tercer punto es tener como referentes los mismos parámetros e indicadores, una forma de clasificar las evaluaciones y por su cometido es sumativo y formativo. Quisiera yo explicar qué es lo que es sumativo y formativo. Lo que es sumativo va siendo una evaluación cuantitativa que evalúa y brinda información sobre los resultados y procura moderar los logros, mientras que la otra, que es la formativa, viene siendo una evaluación cualitativa que evalúa procesos, brinda información sobre los desempeños y procura moderar las mejoras. Otro y el último tema son las alianzas para la internacionalización de la educación superior. Ok, al ser una sociedad ya más globalizada, podemos generar relaciones internacionales con otras escuelas para ir mejorando nuestra calidad educativa, nuestros planes y programas. Actualmente, como otra experiencia personal, la Universidad Pedagógica Nacional estuvo presente en un congreso internacional con algunos de nuestros alumnos como ponentes. Esto generó un gran impacto con nuestros estudiantes y una gran motivación, pues ellos, al saber que saldrían de México e irían a Cuba a este congreso internacional, ellos se sintieron comprometidos y trataron de mostrar el nivel educativo que ellos tienen. Y al momento de regresar de Cuba, ellos nos mostraron una perspectiva, o más bien ellos ya traían una perspectiva diferente, pues conocieron cómo se ve la educación no solo en México, sino en Cuba, en España, en Canadá, en Estados Unidos, pues cada país tiene su modelo educativo y el modelo educativo debemos tomar en cuenta que se moldea a partir de las necesidades de cada nación. Bueno, espero y este video cumpla con los requisitos. Fue bastante gratificante realizar la investigación. Algunas de mis fuentes de la investigación fue la revista de la Universidad Pedagógica Nacional, la página de la UNESCO, la página de ISU, en la cual venía una lectura muy interesante, ¿sí? Además, también consulté algunas fuentes, como lo fue el blog de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional, y por último consulté algunas cuestiones de la internacionalización, o más bien de algunos parámetros educativos. Los encontré también dentro de la página de la UNESCO y también consulté los parámetros internos, que sería dentro del INE. Gracias y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias.